Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre diptongos e hiatos. Antes de hablar sobre diptongos e hiatos, vamos a recordar algo que debemos saber para entender correctamente esta lección. ¿Cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas? Fijaos, las vocales abiertas, como su propio nombre indica, son aquellas con las que abrimos la boca y la mandíbula, sobre todo, para pronunciarlas. En cambio, las vocales cerradas son aquellas con las que cerramos la boca y la mandíbula para pronunciarlas. Por tanto, si en alguna ocasión tenéis dudas sobre cuáles eran las vocales abiertas o cuáles eran las vocales cerradas, lo único que debéis hacer es coger un lapicero o un bolígrafo y hacer la prueba. ¿Cómo hacemos la prueba? Metiendo este lapicero entre los dientes y pronunciando cada una de las vocales. Si nuestra mandíbula y nuestra boca se abren, estamos ante una vocal abierta. Si nuestra mandíbula y nuestra boca se cierran, estamos ante una vocal cerrada. Vamos a hacer la prueba. Vamos a pronunciar la A. Cojo el lapicero, lo pongo entre los dientes y digo A. A. ¿Qué pasa? Que la mandíbula se abre, ¿verdad? No es capaz, los dientes no son capaces de sostener este lapicero. Digo A y se cae. Vamos a ver qué pasa con la E. Con la E pasa algo diferente, el lapicero no se cae de la manera que se caía con la A, pero si os dais cuenta, el lapicero ya no lo sostienen los dientes. El lapicero lo podría sacar perfectamente con un toquecito. Mirad. Bueno, ahora sí se ha caído. No están sosteniéndolo los dientes, por lo tanto la boca no está cerrada, no está haciendo presión. La E también es una vocal abierta. De momento llevamos dos, la A y la E, ¿vale? Dos. Vamos con la I. A ver qué pasa cuando pronunciamos la I. Colocamos el lapicero y es imposible que el lapicero se caiga porque estoy haciendo presión con los dientes para sostenerlo cuando pronuncio esa letra. Y es una vocal cerrada, estoy cerrando la mandíbula. Vamos a ver qué pasa con la O. Coloco el lapicero. O. El lapicero sale disparado. O. Realmente la boca veis que la tengo un poco cerrada, pero todo el juego de la mandíbula lo tengo abierto, no está sosteniendo el lapicero. Por tanto, la O es una vocal abierta. O. La boca la tengo un poco más cerrada, pero los dientes no están cerrados, no están sosteniendo ese lapicero. Vocal abierta. Y ahora vamos con la U, a ver qué pasa. U. La U lo que hace es que el lapicero lo tengamos apretado contra los dientes. Es una vocal cerrada. Está aprisionado este lapicero contra mis dientes porque esa mandíbula la tengo cerrada. Por tanto, vocales abiertas, la A, la E y la O. No cerramos la mandíbula y por tanto el lapicero ¿qué hace? Se cae, el lapicero está suelto. Son vocales abiertas. Vocales cerradas, el lapicero se queda ahí entre nuestros dientes. La I, que era imposible sacar el lapicero, y la U. Y ahora que ya sabemos esto, vamos a continuar. Un diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Fijaos en la palabra rueda. Si yo esta palabra la tengo que dividir en sílabas, yo no la dividiría diciendo ru, da. ¿Por qué? Porque la vocal U y la vocal E quedan unidas formando una sola sílaba. Yo las pronuncio en un solo golpe de voz. Yo digo da. La U y la E están unidas formando una sola sílaba. Da. Y esto mismo pasa con cuento. Si tuviésemos que separar esta palabra en sílabas, no diríamos to, diríamos cuento. Cuento. La U y la E quedan unidas, las pronunciamos en un solo golpe de voz. Al igual que la A y la I de aire. No decimos A, I, de. Decimos aire, no A, I, re. Aire. La A y la I quedan unidas formando ese diptongo. ¿Qué pasa con la siguiente palabra? Ciudad, que la I y la U también quedan unidas, se pronuncian en un solo golpe de voz y forman diptongo. Decimos ciudad, ciudad, no decimos ciudad, ciudad, diptongo. Y finalmente, ruido.
pasa exactamente lo mismo. La U y la I quedan unidas formando este diptongo. Ruido. En algunas palabras, simplemente con pronunciarlas ya sabemos si hay diptongo o no hay diptongo, pero otras no son tan sencillas. Entonces, ¿cómo sabemos cómo se forma un diptongo? Pues para que se forme un diptongo es una condición indispensable que haya una vocal cerrada. Si no hay una vocal cerrada, no puede haber diptongo. Vamos a ver si esta condición se cumple en estas palabras que hemos visto. Vamos a quitar este subrayado. Y vamos a ver si hay en todas ellas, en todas estas sílabas que hemos marcado como una sola porque creíamos que había un diptongo, si hay una vocal cerrada o no. Os recuerdo que las vocales cerradas son la I y la U. Rueda, tiene aquí una U. Cuento, tiene una U. Aire, tiene una I. Ciudad, esta tiene dos cerradas. Y ruido, también tiene dos cerradas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me encuentro una palabra con dos vocales juntas y una de ellas sea cerrada, sea una U o sea una I, automáticamente tengo que pensar que hay un diptongo. No, no siempre, y lo vamos a ver ahora con los hiatos. Pero es una condición para que haya un diptongo. Si no hay una vocal cerrada, no hay un diptongo. Si lo que hubiésemos visto hubiese sido la unión de una A con una E, pues no hubiese sido un diptongo, o de una A con una O, tampoco hubiese sido un diptongo, o de una E con una O, tampoco hubiese sido un diptongo. Entonces, sabiendo que en un diptongo siempre tiene que haber una vocal cerrada, nos podemos encontrar con los casos en los que haya una vocal cerrada más una abierta, los casos en los que hay una abierta primero y luego una cerrada, o también nos podemos encontrar alguna palabra que tenga una cerrada y al lado otra cerrada. Vamos a ver si esto se cumple con las palabras que hemos trabajado. Rueda, tenemos una U que es cerrada y una E que es abierta. Tenemos cerrada más abierta. Cerrada más abierta. Cuento, tenemos igual una U que es cerrada y una E que es abierta. Cerrada más abierta. Aire, la A es abierta y la I es cerrada. Entonces tenemos una abierta y una cerrada. Abierta y cerrada. Ciudad, tenemos una I que es cerrada y una U que es cerrada también. Cerrada más cerrada. Y ruido, una U que es cerrada, una I que es cerrada. Cerrada más cerrada. Y ahora vamos a pasar a ver los hiatos. Un hiato se forma cuando en una palabra hay dos vocales seguidas. Teatro, la E y la A están seguidas, ¿verdad? Poeta, la O y la E están seguidas, ¿verdad? Dos vocales que están seguidas en una palabra, pero que forman parte de sílabas diferentes. Lo vemos con teatro. Yo si quiero separar la palabra teatro en sílabas, no digo teatro, digo te-a-tro. A pesar de que estas vocales están juntas, se pronuncian en sílabas diferentes. Te-a-tro. ¿Qué pasa con poeta? Exactamente lo mismo. No decimos poeta, decimos po-e-ta. Sílabas diferentes. Po-e-ta. Con la siguiente palabra, cacao. No decimos cacao, decimos ca-ca-o. Ca-ca-o. Estas vocales están juntas en la palabra, están juntas, están seguidas, la A de la O, pero forman parte de sílabas diferentes. Y con día pasa lo mismo. Es di por un lado y a por otro lado, otra sílaba. Con la siguiente, maíz. No decimos maíz, decimos ma-íz. Ma-íz. Y lo mismo pasa con zo-o. No decimos zo, decimos zo-o. Y finalmente, con creer pasa exactamente lo mismo. Tenemos dos vocales que están seguidas, pero que forman parte de sílabas diferentes. No decimos creer, decimos creer. Creer. Hay palabras en las que es muy fácil identificar ese hiato. Automáticamente, simplemente con leerlas, con pronunciarlas, sabemos si esas dos vocales forman parte de la misma sílaba y forman diptongo o forman parte de diferentes sílabas y forman hiato. Pero en otras palabras no es tan sencillo ver cuándo hay un hiato y cuándo no. ¿Cómo sabemos cuándo esas dos vocales que están juntas forman hiato? Por un lado, hay hiato cuando hay dos vocales abiertas juntas. Cuando nos encontramos una vocal abierta
y junto a esta vocal abierta, otra vocal abierta. Esto forma hiato. También tenemos un hiato cuando hay una vocal cerrada tónica, es decir, en esa vocal cerrada cae el golpe de voz. En caso de que haya tilde, esa vocal cerrada va a ser la que va a llevar la tilde. Por lo tanto, una cerrada, y os pongo entre paréntesis una T de tónica, más una abierta. Y también hay un hiato cuando nos encontramos juntas dos vocales iguales. Dos vocales iguales. Pues vamos a ver si esto es así con las palabras con las que hemos trabajado. Teatro. La E es una vocal abierta y la A es una vocal abierta. Entonces tenemos abierta más abierta. Voy a ponerlo con un rotulador de otro color. Abierta más abierta. Teatro. ¿Qué pasa con poeta? La O es abierta, la E es abierta. Abierta más abierta. Vamos con cacao. La A es abierta y la O también es abierta. Abierta más abierta. Seguimos. Día. La I es cerrada y la A es abierta. La I cerrada, la A abierta. Vale, entonces aquí, cuando nos encontremos con una cerrada y con una abierta, tenemos que ver si esa cerrada es tónica. En caso de que esa cerrada sea tónica, va a haber un hiato. La I, fijaos que encima lleva una tilde. Por tanto, tiene que ser tónica. Cerrada tónica más abierta. Hiato. ¿Y qué pasa con maíz? Aquí hay una A que es una vocal abierta y una I que es una vocal cerrada. Tenemos juntas una abierta y una cerrada. ¿Y la cerrada qué pasa con ella? Que es tónica, lleva también tilde. Por tanto, también forma hiato. Y las dos últimas palabras, zoo, una O y una O. Son dos vocales iguales. Creer, una E y una E, dos vocales iguales, por tanto también forman hiato. Bueno, pues ahora que ya sabemos la teoría, vamos a la práctica. Tenemos aquí una serie de palabras y no sabemos si estas palabras forman diptongo o hiato. ¿Qué tienen en común estas palabras? Que tienen dos vocales juntas. Si esas dos vocales forman parte de la misma sílaba, tendremos un diptongo. Si forman parte de sílabas diferentes, lo que vamos a tener va a ser un hiato. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de diptongos y hiatos: vocales cerradas y vocales abiertas. Las tenemos aquí a modo de recordatorio. A, E, O, abiertas. I, U, cerradas. Acordaos del truquito del lápiz en la boca. Y vamos a empezar. Cráneo. Fijaos, aquí tenemos una E y una O. La E es una vocal abierta. La O es una vocal abierta. Por tanto, tenemos vocal abierta más vocal abierta. Abierta más abierta, hiato. ¿Qué quiere esto decir? Que estas vocales, a pesar de que están juntas en la misma palabra, forman parte de sílabas diferentes. Si tengo que separar esta palabra en sílabas, diría cra, ne, o. No diría cra, neo. Separadas, hiato. Cra, ne, o. Cra, ne, o. Forman un hiato. Vamos con la siguiente palabra. Serpiente. Aquí lo que nos encontramos es una I, que es una vocal cerrada, y una E, que es una vocal abierta. Cerrada más abierta forma diptongo. Estas dos vocales forman parte de la misma sílaba. Si separamos serpiente en sílabas, ser, bien, te. Ser, bien, te. Diptongo. Y vamos con la siguiente palabra, río. Aquí tenemos una I. Ojo, una I que es una vocal cerrada y además es tónica. Incluso lleva una tilde. Cerrada tónica y una O que es abierta. Cerrada tónica más abierta, hiato. Si separo río en sílabas, ¿cómo lo separaría? Ri, o. Estas dos vocales, a pesar de estar juntas en la palabra, forman parte de sílabas diferentes. Continuamos. Leer. E. Son dos vocales que son iguales. Por tanto, hiato. Leer es una palabra que si la separo
En sílabas tengo dos sílabas, una palabra bisílaba, leer. Y vamos con abierto. Aquí tenemos una I, que es una vocal cerrada, y una E, que es una vocal abierta. Cerrada más abierta, diptongo. Si quiero separar esta palabra en sílabas, ¿cómo lo hago? Abierto. Abierto. Van unidas en la misma sílaba estas dos vocales. Continuamos. Puerta. La U es cerrada y la E es abierta. Cerrada más abierta. Cerrada más abierta. Diptongo. Estas vocales van unidas en la misma sílaba. Si separo la palabra puerta en sílabas, puerta. Continuamos con cooperativo. Una O y una O. Son dos vocales que son iguales. Dos vocales iguales y ato. Separamos la palabra cooperativo en sílabas. Co, o, pe, ra, ti, bo. Forman, como hemos dicho, un hiato. Y vamos a terminar. Maestra. Por un lado tenemos una A que es abierta y por otro lado una E que también es abierta. Abierta más abierta. Abierta más abierta forman hiato. Separamos la palabra maestra en sílabas. Ma, es, tra. Como veis, para saber si tenemos diptongos o hiatos cuando veamos esas dos vocales unidas dentro de una misma palabra, lo único que debemos hacer es recordar las reglas de diptongos, recordar las reglas de hiatos y sobre todo tener bien presente cuáles son las vocales abiertas y cuáles las vocales cerradas.